Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obreros de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 13 de febrero de 2019. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos enseñan los proverbios de Salomón. Estamos en la serie que se llama La sabiduría hace la diferencia, basados en Proverbios capítulo 28. Hoy nos corresponde el versículo 13 y aunque es un versículo muy breve, lo estudiaremos en dos partes. Esta es la primera parte. Ahora abordaremos un proverbio que nos ayuda a entender la importancia de la confesión del pecado, de los pecados. Leamos el versículo, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos las enseñanzas que nos proponen. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Paráfrasis. Guardar un pecado sin confesarlo trastorna nuestra vida integralmente. En cambio, cuando lo confesamos y nos apartamos del mal, experimentamos la bendición de Dios. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone este proverbio. La sabiduría de la confesión le llamaremos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así dice nuestra versión 60. La nueva versión internacional dice: quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. La traducción del lenguaje actual dice: quien esconde su pecado jamás puede prosperar, quien lo confiesa y lo deja recibe el perdón. Y la nueva traducción viviente dice: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. La enseñanza es muy clara. Es bueno reconocer y confesar nuestros pecados, para no tener estorbo en la vida y poder seguir adelante con la bendición de Dios. Sin embargo, para ver esta enseñanza en acción, porque es sencilla de decir, pero para experimentarla, para aplicar a nuestra vida, veámosla en acción. Vayamos a una de las escenas del perdón más maravillosas de las que la Biblia nos habla. Se trata del rey David, que en un salmo plasma su experiencia y nos ayuda a entender lo que podemos llamar la bienaventuranza del perdón. Salmo de David, Maskil, dice en el hebreo, Salmo 32. Leamos la primera parte donde se encuentra el paralelo con nuestro proverbio. Dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, aquí está el versículo 3, es lo que es paralelo a nuestro proverbio. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y luego dice Sela, que significa un interludio en este salmo que tenía seguramente una música intermedia. Algunos creen que David escribió este salmo después de haber sido confrontado por Natán, el profeta, respecto a su pecado. Si recuerda usted, por si alguno no es asiduo al lector de la Biblia, el rey David cometió un pecado muy grave de adulterio con Betsabé. Y no solamente eso, sino que para cubrir su pecado de adulterio urdió toda una situación especial en la que terminó matando intelectualmente, porque mandó a la guerra, al campo de batalla, a la sentencia de muerte, al esposo de Betsabé, a Urías Eteo, uno de sus soldados más fieles y amigos personales. Y Natán viene con David y le confronta con su pecado. Otro día estudiaremos ese asunto más detenidamente, pero por ahora solamente recordemos esto. Se cree que este salmo David lo escribe después de haber sido confrontado por Natán el profeta con respecto a su pecado. Fue descubierto, reconoció su pecado, se arrepintió y experimentó el perdón de Dios. Y de esto nos habla el salmo y nos presenta la posibilidad de experimentar el perdón de Dios a plenitud nosotros también. Si se relaciona con nuestro proverbio en cuanto a la necesidad de la confesión, como podemos ver. Así que debemos estudiar el salmo en comparación con el proverbio para aprender algunas cosas. La bienaventuranza de la transparencia le llamaremos a la primera enseñanza. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esta parte del salmo nos presenta tres niveles de la pecaminosidad: la violación de la ley de Dios o la transgresión. Luego nos habla de la maldad que nos lleva a pecar, el pecado. Y luego de las consecuencias de esa maldad, la esclavitud o la iniquidad y el engaño. No es lo mismo pecado que pecados. Pecado es nuestra naturaleza pecaminosa, es esa tendencia humana a rebelarnos contra la ley de Dios. Y pecados son las transgresiones prácticas, lo que hacemos justamente por causa del pecado, por causa de esa naturaleza.
llevamos a cabo transgresiones a la ley de Dios. Aquí estamos hablando de acciones y no solo de naturaleza. Y en el tercer nivel tiene que ver con la consecuencia de todo lo anterior, es la esclavitud al pecado, la iniquidad. El salmista dice que podemos experimentar la bienaventuranza de ser liberados de todo esto, de los tres niveles. El problema es que no hemos aprendido a tratar correctamente este tema en nuestra vida. Algunos tienen la idea de que si incluyen al final de su oración una frase con respecto al perdón, con eso es suficiente, y dicen al final de su oración, y perdona nuestros pecados, amén. Así como que, y de pasada, Señor, nos perdona los pecados, amén. Pero hay que hacer algo más que eso. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí no habla de pedir perdón, habla de confesar. Eso fue lo que hizo David en el Salmo 51. Confesar es reconocer quién somos, qué hemos hecho y tomar la decisión de arrepentimiento. Y el arrepentimiento incluye tres elementos. Reconocer que algo está mal, un elemento intelectual. Aborrecer lo que sabemos que está mal, un elemento emotivo, sentimental. Y decidir no hacerlo más, un elemento volitivo de voluntad. La bienaventuranza de la transparencia es la única manera de experimentar el perdón. De otra manera solo hay esclavitud, dolor, sufrimiento y más pecado. No existe verdadera felicidad sin perdón. No se puede seguir adelante en la vida y triunfar sin el perdón de Dios. El pecado obstaculiza nuestra vida, nos deteriora y nos lleva al fracaso. Arrepintámonos a tiempo, confesemos nuestro pecado y experimentemos la bienaventuranza del perdón. Y la primera enseñanza es, le hemos llamado a esto, la bienaventuranza de la transparencia. La idea es ser transparentes ante Dios, desnudémonos ante Él y reconozcamos nuestro pecado. En segundo lugar, la tragedia del silencio y la necedad. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Lo peor que podemos hacer es callar. Hay que hablar con Dios. Si confesamos, dice 1 de Juan 1:9, es decir, debemos confesar. No se puede experimentar el perdón de Dios guardando silencio. Recordemos que es David hablando o cantando este salmo. Es el rey, él tiene todo, es rico, tiene el poder, súbditos, prestigio. Pudo decirle a Natán, no te metas en mi vida, sácate de aquí. Pudo, como se dice, bajarlo de su posición, pudo degradarlo, porque era su colaborador. Sin embargo, se reconoce enfermo, se reconoce avejentado, humillado bajo el poder de Dios y en sequía espiritual. Mientras caí envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Lo reconoce él, se reconoce que está mal, a pesar de ser un hombre poderoso, el número uno de su reino. Es una necedad no confesar nuestro pecado, insisto. Se trata de no confesar, no solo es decir, si acaso te ofendí, perdón, recuerdan, ya lo dijimos, porque hay gente que dice eso, no como la canción, si acaso te ofendí, no es si acaso te ofendí, porque te ofendí. La confesión puede ser una señal, la no confesión puede ser una señal de no arrepentimiento. Si callamos, en lugar de confesar, impedimos la obra de Dios en nuestra vida. Impedimos el ser perdonados y eso destruye poco a poco. No seamos necios, acerquémonos a Dios en arrepentimiento y experimentemos la bienaventuranza del perdón. El proverbio es claro. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La no confesión es un lastre que nos impide seguir, es una enfermedad que nos debilita y nos destruye poco a poco. Podemos decirlo de esta manera. Lo difícil de subir una montaña no es lo empinado de la cuesta, sino las piedras que traemos en los zapatos. No tardemos en disfrutar la bienaventuranza del perdón. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.